Bueno. Ok, pues bienvenidas, bienvenidos. Los que están también en su casa o en otras comunidades de Casa Tíbet, muy buenas noches. Como les decía aquí, es mi penúltima clase con ustedes. El próximo lunes todavía les doy clase. Y ya a partir del martes, ¿qué es? 2, 3, 4, 5 de agosto, ya la Matoni ya da clase otra vez. Entonces, para que estén. Ahí está como que se rompió el. ¿Sí, ya lo viste? Se rompió. Bueno, esperemos que no haya problemas. Entonces ya todo, todo pasa. También pasaron las vacaciones de nuestro querido Lama. Qué bueno que haya estado muy contento. Ya nos platicará de sobre todo el viaje que hicieron me parece que fue al sudeste asiático. Ujú. Una región muy interesante en muchos sentidos. ¿Fueron a Bután? ¿Ah, sí? ¿Y al sureste, a Bután y al sureste asiático? ¿A las dos cosas? Ah, ok. Pensé que nada más habían ido al sudeste asiático. Laos, han ido a Camboya o Vietnam, no sé si fueron. Ah, bueno, países muy importantes en cuanto a budismo y también hoy día geopolíticamente países sumamente importantes. De ahí, de toda esa zona viene la, este, la, digamos, el impulso económico, geopolítico viene de ahí definitivamente. El mundo está regresando a Oriente, a la potencia de Oriente. Ustedes saben que hasta el siglo XIX las dos economías más grandes del planeta eran justamente la China y la India. Y a partir de la segunda mitad del siglo XIX fue Europa y luego Estados Unidos. Pero ahora el péndulo está regresando otra vez. Está muy interesante. Entonces, para aquellos de ustedes que son más jóvenes, pues les va a tocar ver una, un desplazamiento muy interesante del mundo. Y qué padre que en esos lugares con una tradición budista tan importante y de otras tradiciones espirituales, pues con unas civilizaciones que tienen 2000, 3000, 5000 años, son muchísimo más profundas que las nuestras. Entonces eso va a estar bien interesante. Ya nos platicará la Matonia a ver cuáles son sus impresiones. Pues bueno, antes de las plegarias, y perdonen este pequeño breviario cultural, vamos a sentar un poquito nuestro cuerpo y mente antes de recitar nuestras plegarias. Aprovechemos este espacio para ir poco a poco asentando la mente después de un día de actividades o de un fin de semana de actividades. Comencemos por darnos cuenta o tomar conciencia del lugar donde estamos. Del lugar donde estamos sentados.
Después ir permitiendo que la mente se asiente en el cuerpo, que lo vaya recorriendo, haciéndose consciente del cuerpo, de alguna manera enraizándose en el cuerpo. Y permitiendo que la mente también se vaya asentando un poquito. Y ahora vamos a leer nuestras plegarias, comenzando por refugio y bodhicitta. Sangye chudan soki choknam la chanchu bardu agni kyapsun chi daki jinso gibe sonam ki drola penche sangye druparsho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Los cuatro inconmensurables. Semchen tamchen dewa dang dewe gyudam dempar gyurjik duniel da duniel gyudam delwa gyurjik duniel mepe dewam dampa dang mi delwar gyurjik nyering chagdan nidan dewe dang yomchen bulam nepar gyurjik. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos, que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Y la ofrenda del mandala. Sashi Pechu Chushing Medokta Rirab Lingshin Inde Gyempadi Sangye Shingdu Migde Virwayi Drogun Namdak Shingdu Cheparsho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica, la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. La plegaria para poner en movimiento la rueda del Dharma. Semche Namki Sambadang Loyi Cheragita War Chechung Dunmong Dekpai Choki Kolo Kordu Sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Y descansemos nuestra atención poco a poco. De nuevo en el cuerpo.
Reconociendo, ubicando en donde notamos tensión en el cuerpo y descansándola, soltando poco a poco esa tensión con la exhalación. Lo hacemos suavemente, este proceso. Tomar conciencia del cuerpo, ubicar donde hay tensión, soltar suavemente con la exhalación. Y vamos a ir sintiendo, imaginando que todo el interior del cuerpo se va disolviendo. Solamente quedan los tres elementos principales del cuerpo o del sistema de energía sutil. El canal central, los canales laterales, todo lo demás se ha disuelto. Somos como una figura de cristal brillante, transparente. Y practiquemos la yoga de las 9 respiraciones. Al terminar, simplemente descansa tu atención en la respiración. Descansemos la atención. Llevémosla poco a poco. Primero al cuerpo en general.
Y luego gradualmente a la respiración. Darnos cuenta de la entrada y salida del aire del cuerpo. Ir asentando la tensión en el área del abdomen. Notar ahí el movimiento con la inhalación y la exhalación. Ahora vamos llevando poco a poco la atención a las fosas nasales. Notar el paso del aire ahí. Descansar ahí la atención.
Ahora vamos a ir ampliando nuestra atención a todo el cuerpo, conscientes del cuerpo, desde la coronilla y la cabeza hasta la planta de los pies. Nos hacemos conscientes del cuerpo en la postura de meditación. Y vamos a ir notando las sensaciones asociadas con el cuerpo. Las sensaciones de contacto, de temperatura, cosquilleo o las sensaciones dentro del cuerpo, cualquiera que sean. Notaremos que algunas sensaciones las percibimos como agradables o placenteras, otras desagradables o incómodas o molestas o dolorosas. Otras más como que no sabemos qué son, si placenteras, agradables o no. Y simplemente nos damos cuenta de estas sensaciones, cómo van, cómo vienen, cómo surgen, cómo desaparecen. Notamos las sensaciones agradables, desagradables, neutras. Todas las sensaciones relacionadas con el cuerpo. Simplemente nos damos cuenta de ellas. Hay contacto, hay sensación. Ahora vamos a ampliar nuestro campo de atención, no solamente al cuerpo, a las sensaciones relacionadas con el cuerpo, sino también ahora a las sensaciones relacionadas con los sonidos que percibimos. De nuevo, simplemente vamos a notar el sonido
la sensación que se genera, agradable, desagradable o neutra. Desde los sonidos muy fuertes o claros hasta los más sutiles, suaves, apenas audibles. Notamos la sensación, las sensaciones que se generan al entrar en contacto con sonidos. El oído, la conciencia auditiva, los sonidos, contacto, sensación. También puede incluir, como lo he estado haciendo, las sensaciones relacionadas con el cuerpo. Cuerpo, sonidos. Sensaciones agradables, desagradables, neutras. No vamos a intentar controlar, ni suprimir, ni hacer nada. Dejamos que las sensaciones se den cuando haya contacto y eso es todo. Las reconocemos, cómo surgen, cómo se van. Producto del contacto, de las bases sensoriales, el objeto y la conciencia respectiva. Y ahora vamos a incluir también en nuestro campo de atención a las sensaciones, todas las sensaciones que se generan cuando surgen pensamientos, imágenes, recuerdos, fantasías, toda la actividad mental, emocional. Notamos cuál es la sensación que surge, agradable, desagradable, neutra. Incluimos los tres campos sensoriales, cuerpo, oído, mente y sus respectivos objetos. Dejamos que la conciencia vaya donde va, cualquiera de esos tres campos sensoriales y note las sensaciones.
Notamos cómo la atención va de un campo sensorial a otro, siguiendo su propia dinámica. No controlamos. Notamos cómo a veces se establece un eslabón entre el órgano que percibe y lo percibido. No solamente hay una sensación agradable o desagradable o neutra, sino que sin darnos cuenta agregamos. Si es agradable, quiero más. Si es desagradable, quiero menos. Si es neutro, no sé. Soy indiferente. Poquito a poquito vamos regresando la atención. Movemos el cuerpo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ahora hicimos una práctica un poquito más compleja, ¿no? Ahora agregamos varios campos sensoriales para que vean que no solamente, o para que percibamos, que no solamente hay sensaciones relacionadas con el cuerpo, con la respiración, sino que cada vez que hay contacto de alguno de los órganos sensoriales con algún objeto respectivo, y obviamente entra en juego la conciencia respectiva, pues hay una sensación. O sea, no simplemente así es. Si hay bases sensoriales, hay objetos, va a haber sensaciones. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Era como hemos visto, o como lo pudieron ver ahorita, cuando ampliamos no solamente a las sensaciones táctiles, sino también a los sonidos, y notamos cómo ciertos sonidos generan cierto tipo de reacción, cierto tipo de sensación, que generalmente pues tampoco es algo que controlemos, es simplemente algo que se da, ¿no? Claro que una vez que lo hacemos consciente sí podemos hacer algo al respecto, pero el primer momento simplemente se da. Podemos aumentarlo, podemos disminuirlo, podemos no hacerle caso, podemos hacer muchas cosas, pero en el primer momento surge la sensación. Y también lo abrimos a todo lo que surge en la mente, ¿no? Si recuerdo algo, si pienso en algo, si me acuerdo de que tengo que hacer algo mañana, o más tarde, o etcétera, pues también van a ir surgiendo asociadas a esos pensamientos, imágenes y demás, pues sensaciones, ¿no? Sensaciones agradables, desagradables y neutras. Entonces, como vemos todo el tiempo, y eso que no hemos incluido los otros campos sensoriales, y podemos hacerlo al ratito, ¿verdad? Abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos y también notar que cada vez que hay contacto, ¿sí? A través del órgano visual, a través de la conciencia visual y el objeto que estamos viendo, o las formas y colores que estemos viendo, también va a haber una sensación, ¿sí? Va a haber agradable, desagradable y neutra. Y lo mismo con el gusto, ¿verdad? Cuando probamos algo o cuando olemos algo. Entonces, podríamos decir que mientras tengamos un cuerpo, constantemente está generándose contacto, porque hay bases sensoriales, ¿verdad? Entonces, si hay bases sensoriales, va a haber contacto. Obviamente va a haber objetos externos o internos y va a haber sensaciones. Bien, ahora, como hemos visto también, el problema no es ni el objeto, ¿verdad? Ni la conciencia visual,
ni tampoco el órgano respectivo, ni tampoco la sensación en sí misma. Sí, el que sea agradable no necesariamente es mejor a que sea desagradable, o que sea desagradable es mejor que sea neutra, o neutra mejor que desagradable, en fin, X. No, son procesos naturales, ¿eh? Simplemente se dan. Si hay las condiciones para que llueva, pues llueve. Para que haya granizo, pues hay granizo. Cuando no están las condiciones, pues no está. No se da la lluvia, no se da el granizo, no se da el frío, no se da el calor, etc. Entonces eso es igual, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos estado viendo? El fenómeno en sí mismo no es el problema, sino lo que Buda decía, hablaba de tres partes, ¿no? O tres aspectos de todo el tema del contacto de las bases sensoriales con los respectivos objetos. ¿Se acuerdan que les dije que era la gratificación? 1, 2, el peligro, y 3, el escape. Son los tres elementos, ¿sí? El número 1, la gratificación. ¿Qué quiere decir? Que un estímulo, sea el que sea, a través de cualquiera de los campos sensoriales, pues nos genera una experiencia, vamos a suponer, agradable, ¿sí? Pero aunque se llame gratificación, también puede ser una experiencia desagradable. ¿Sí? Puede ser una sensación agradable o puede ser desagradable. O puede ser neutra, cualquiera de los tres. Entonces, hasta ahí no hay problema. Ya lo vimos. Si hay contacto, hay sensación. ¿De qué tipo? De tres tipos. Eso no se puede controlar, por lo menos a nuestro nivel, digamos. No está a nuestro alcance. ¿Sí? Nuestra mente no tiene la quietud tal para poder justamente no ser reactiva. La mente ordinaria, no trabajada, es reactiva. Ve algo, oye algo, siente algo, huele algo, y hay una reacción. Automáticamente la mente se mueve, ¿sí? Se mueve hacia quiero esto, quiero tenerlo, quiero retenerlo, o quiero deshacerme de esto, o quiero disminuirlo, quiero reducirlo. De alguna manera quiero hacer algo. La mente quiere hacer algo con lo que está sucediendo. Ahí es donde está el problema. Ahí está el peligro, justamente. ¿Sí? Entonces está la estimulación sensorial, lo que le llama el Buda gratificación, ¿sí? Especialmente si es algo agradable, justamente. ¿Sí? El peligro ahí es fuerte, pero también puede ser cuando es desagradable, porque también se establece una cadena. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se establece un eslabón? Ese es el problema. ¿Sí? No está ni en el objeto que es visto o oído o lo que sea, que es percibido, ni tampoco en las diferentes bases sensoriales. Tampoco ahí está el peligro, sino la relación que de manera automática se establece entre lo percibido y el perceptor. ¿Sí? Y el perceptor, sin darse cuenta, le atribuye un valor X, negativo o positivo o neutro, y se relaciona con eso de una manera que ya se aleja de lo que es ese primer momento en donde simplemente hay una percepción. Y ya. Pero lo que se llama la proliferación conceptual entra en juego. ¿Sí? Proliferación conceptual, ¿qué quiere decir? Que a partir de un primer instante de conciencia, algo que se reconoce, ¿no? Se empieza a generar toda una serie de pensamientos asociados, ¿no? Pensamientos positivos, pensamientos negativos, pensamientos neutros, que nos van llevando y nos van enredando cada vez más y nos van alejando cada vez más de ese primer momento de percepción, ese primer momento de contacto, que es la sensación, y ya, sino que se empieza a establecer si es agradable, ¿verdad? O si así, digamos, kármicamente o por hábito considero que, o siento que algo es agradable, de inmediato siempre va a haber una intención de quiero esto, ¿sí? Ahí es donde entra el karma, justamente, quiero esto o no quiero esto, ¿sí? La mente se mueve dependiendo de cómo se construye, cómo se percibe, y esa construcción no es consciente, es una construcción inconsciente. Esto es muy importante, ¿sí? Los seres sensibles en realidad tenemos una capacidad de, digamos, de selección
o de elección muy pequeña, porque casi siempre estamos reaccionando. No hay una pausa, digamos, ¿sí? Ok, ahí está la gratificación. Y en lugar de empezar a acelerar más y querer más y forzar más, simplemente que hay una pausa, se reconoce la sensación agradable, desagradable, indeterminada y la mente se queda tranquila. ¿Sí? Que no es indiferencia, simplemente nota el fenómeno que está surgiendo, que es la sensación, y ya lo deja ser, suelta. Es donde ahí viene el famoso, en lo visto solamente hay lo visto, en lo oído solamente oído, en fin, etc. ¿Sí? No hay toda esta proliferación conceptual adicional, ¿sí? Que ponemos como capas y capas al pastel, es como a estos pasteles que son como de capas, ¿no? O el pastel azteca. ¿No? El pastel azteca es una capa y luego otra capa y luego otra, o una lasaña, ¿no? Se ve que ya tengo hambre, ¿no? Bueno, pongamos otro ejemplo que no sea de comida, pero no se me ocurre ahorita ninguno. Pero hagan de cuenta, ¿no? Entonces una capa y otra capa y otra capa. Entonces ya tenemos una capa gigantesca, ¿no? En lugar de, como hacen los grandes y las grandes practicantes, simplemente notan, ahí está la sensación. No hay ningún problema en la sensación. ¿Sí? No hay ningún problema. La sensación es un producto, es un resultado. Eso es todo. La sensación no tiene un valor en sí misma. ¿Sí? Que nosotros lo consideremos agradable, desagradable o neutro. Eso no es que tenga un valor intrínseco. No tiene un valor sustancial ni invariable, porque a veces lo que nos parece agradable, tiempo después ya no nos parece agradable. Sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a comer o cuando te empiezas a rascar, ¿no? Tienes comezón, te empiezas a rascar, al principio sientes muy agradable. Eso es un excelente ejemplo de cómo va cambiando. Al principio es, ay, qué rico, pero si sigues y sigues rascándote, ¿no? La piel se empieza a irritar, empieza a sangrar y ya te duele. Entonces, pasar de algo desagradable, agradable, pasa a algo desagradable. Aunque la acción es la misma, que es rascarse. La misma acción. ¿Sí? Eso quiere decir que la sensación es también un producto, ¿sí? Tiene un origen dependiente. Es un producto de causas, múltiples causas. ¿Ok? Y eso es muy importante recordar porque a veces nosotros queremos darle valores absolutos a las sensaciones. La sensación desagradable es absolutamente desagradable en todo momento. La agradable es en todo momento agradable y nunca va a cambiar. La desagradable tampoco y la neutra tampoco. No es así para nada. Depende de mil cosas, depende del perceptor, depende de qué necesita, depende de cómo está, depende de la intensidad, depende del momento, depende del estado de ánimo, depende de la especie, depende del género, depende de nuestros hábitos, depende de nuestra nacionalidad también, ¿sí? Lo que en unas culturas, o no sé nacionalidad, pero cultura, ¿sí? Llamémosla así, lo que en unas culturas socialmente se percibe como agradable, en otras culturas se percibe como totalmente desagradable. ¿Sí? Entonces, el mismo estímulo genera diferentes sensaciones dentro de un marco muy amplio, pero no es el contacto en sí mismo, no es la sensación en sí misma, sino es la suma de muchas cosas, es el perceptor. ¿Sí? ¿Y por qué el perceptor percibe como percibe? Pues básicamente por hábito, por karma. Básicamente, pues el karma es hábitos, porque estamos acostumbrados a pensar, a decir, a hacer. Eso es básicamente. Entonces, buena parte de nuestra vida, pues no es libre, es reactiva. Son patrones, estamos reaccionando a patrones una y otra vez. Sí, aunque sintamos que estamos eligiendo conscientemente,
si tenemos un margen de elección consciente, claro que sí, si no, no sería posible la liberación o el despertar, sería imposible. No, si no hay escapatoria, si todo está ya determinado, pues entonces no puede haber despertar, no puede haber liberación, no puede haber transformación. Entonces eso claramente no es cierto. O sea, hay crecimiento, el crecimiento es justo, el crecimiento físico, el crecimiento mental, psicológico, espiritual, quiere decir, ¿no?, que todo es cambiable y que todo depende de las condiciones. Entonces, esa parte que descubre el Buda de cómo hay estos tres aspectos cuando la base sensorial se encuentra con el objeto, entonces sucede muy a menudo en los seres como nosotros que hay gratificación, hay peligro. ¿Cuál es el peligro? Que nos esclavicemos, que establezcamos una relación insana, una relación no sabia, una relación en la que inconscientemente se está, digamos, proyectando un valor específico e intrínseco sobre algo o alguien, un pensamiento o lo que sea, un olor, un sabor, una visión, lo que sea. Ese es el peligro. Y quedar atrapados ahí, ya sea porque nos gusta o porque nos disgusta. De todas maneras estás atrapado ahí. ¿Sí? Ese es el peligro. ¿Cuál es el escape? ¿No? La tercera parte que nos dice el Buda. El escape es darse cuenta de ese peligro. Darse cuenta de cómo la mente ordinaria está funcionando, ¿sí?, de una manera automática. Y ese contacto, esa base sensorial, contacto, sensación, se vuelve fácilmente el siguiente eslabón de la cadena, que es la avidez. Lo he platicado, lo he expuesto aquí ya varias veces, ¿sí? Entonces, base sensorial, contacto, sensación, avidez, aferramiento. ¿Sí? Ta, 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 ta. Eso ocurre así, en un momento. ¿Sí? También de vida en vida, eso también. ¿Sí? Pero también está así. Como tenemos bases sensoriales ahorita, hay contacto constante, hay sensaciones constantes, hay avidez y hay aferramiento. Y hay lo que sigue, ¿sí?, que es ese, ¿cómo diríamos? Lo que se llama el devenir. El siguiente eslabón se llama como devenir, bhavana, bhava se llama, no bhavana, bhava se llama. Y quiere decir, es realmente existencia, que se puede traducir como que el ser en el entreestado busca una existencia, ¿sí?, un cuerpo o un tipo de existencia en alguno de los 6 tipos de existencia en el samsara, o bien en el caso de un tema más bien psicológico, sería existencia como la cristalización o la creación constante de una identidad, de un yo que viene determinado por bases sensoriales, contacto, sensación, avidez, aferramiento, existencia. Esa existencia podríamos llamarle identidad, ¿sí? Es donde se cristaliza más todavía yo soy, ¿sí? Yo soy mío, para mí, etc. Todo lo que sigue. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vemos ahí como esos eslabones están bien interesantes. No solamente ocurre de una vida a otra y de esa vida a otra en el esquema tradicional, que son 3 vidas, ¿eh? Causas pasadas, resultados presentes, causas presentes, resultados futuros. 3 vidas. Pero también lo podemos sintetizar en cada momento de nuestra existencia como seres no liberados, no claros, no tenemos una visión clara, como todo el tiempo está ocurriendo esto. Hay bases sensoriales, ¿sí? Hay contacto, hay sensación, hay avidez, hay aferramiento, hay existencia, ¿sí? Hay nacimiento y hay muerte. Y todo eso está determinado por la confusión. Y luego la confusión, las formaciones kármicas, etc. Y ahí viene otra vez todo el ciclo. Dime, adelante. ¿Cuál podría ser una guía para cultivar el bienestar genuino desde la perspectiva de los hábitos, como lo estás mencionando? Bueno, primero, volvernos conscientes de los hábitos. Y el hábito en sí mismo tampoco tiene un valor
negativo. Hay hábitos muy buenos. Sí, cuando hablamos de hábitos, cuando hablamos de karma, recuerden que karma se refiere a hábitos o patrones de todo tipo. Sí, los hay positivos, los hay negativos, los hay mixtos, los hay individuales, los hay ¿cómo se llama? Colectivos, etcétera, ¿no? Es muy complejo. Entonces, primero reconocer nuestros hábitos. Y eso requiere una mente mucho más tranquila, mucho más clara. La importancia entonces del shamatha, de estabilizar la atención es ahí clave, ¿verdad? Nos damos cuenta. No es la solución, pero es la condición sine qua non. La condición necesaria, pero no suficiente. Como se diría en términos así científicos, ¿no? Es la condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, es necesario. Yo no te estoy diciendo que llegues al shamatha 9 o al 10 o al 11, no. Pero con que tengamos una estabilidad, pues más o menos ya 3, 4, una etapa 3, 4, está muy bien, que es algo realista para alcanzar a nosotros dentro del tipo de actividad que nosotros tenemos, ¿no? Tipo de vida. Entonces, cultivar más shamatha, eso es muy importante, tranquilizar. Porque una mente tranquila va a ser una mente clara. Y si no hay tranquilidad, no hay claridad. Pues si no hay claridad, entonces ¿cómo puede haber la conciencia de los hábitos justamente y cuáles sí debemos de seguir, reforzar y alimentar y cuáles debemos de detener y dejar de alimentar y abandonar, dejar atrás? Entonces requiere una vida consciente, podríamos decir, una vida consciente. Y eso ya en sí mismo ya es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema, llevar una vida consciente. Una vida consciente también implica lo que decía en alguna ocasión el gran maestro Alan Wallace, simplificar nuestra vida. ¿Sí? Ahora nuestras vidas a veces son muy complicadas. Dedicamos mucha energía, mucho tiempo, mucho talento a cosas, actividades, intereses que no es que sean malos en sí, de nuevo, no es otra vez como esta dicotomía, ¿no? Maniquea del bien contra el mal, no es eso. Es simplemente que unos no te llevan a un bienestar profundo y otros sí. Ahora estamos muy mezclados, está muy mezclado. No tenemos muy claro que sí me lleva a un bienestar auténtico y que no. No está muy claro, entonces tenemos que ir, ahora es que como prueba y error, estar observando a ver este tipo de conducta, de actitud, de llevar mi energía, mi atención a esto, ¿qué resultado tiene o ha tenido la recapitulación, ¿no? Ha tenido en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hay cosas que aparentemente sí nos dan gratificación, justo, nos dan una gratificación instantánea. Sí, por instantáneo quiere decir, pues en el corto plazo. ¿Sí? No necesariamente unos segundos, puede ser unas horas, unos días, unos meses, unos años inclusive. Pero aún así es corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Porque si consideramos la extensión de la conciencia, pues unos años es corto plazo. Aunque nos parezca mucho, ¿no? Ir viendo, o sea, que a corto, mediano y largo plazo, qué resultado ha tenido con toda sinceridad, aunque nos duela mucho admitir nuestros errores, que hemos perdido mucho el tiempo o que seguimos perdiendo mucho el tiempo en preocupaciones. Y de nuevo, no es porque lo mundano en sí mismo sea malo y que entonces ahora tengamos que otra vez, ¿no? En esta mentalidad de lo mundano es malo y lo espiritual es bueno. Porque no necesariamente, o sea, todo depende cómo consideras que es mundano y que es espiritual. ¿No? Hay actividades que podrían parecer mundanas, pero como no depende de la actividad, sino de la mente, la conciencia que lo está realizando, pues lo que podría parecer mundano, a lo mejor es profundamente espiritual
Y lo que parecería espiritual, si lo analizas más profundamente, es profundamente mundano, porque sirve a la, ¿cómo diríamos? A la cristalización de una identidad, ¿sí? Cada vez más fuerte. Entonces, tampoco habría, esto es mundano y esto es espiritual. Más bien, esto tiene un enfoque mundano y esto tiene un enfoque transmundano. Entonces, también ver, ok, los hábitos, mis hábitos, cuáles han sido y son mundanos en ese sentido y cuáles son transmundanos. O sea, cuáles apuntan a ir más allá, aunque no esté haciendo nada particularmente espiritual, ¿no? Es lo que, o viceversa, lo que se llama el materialismo espiritual, que aparentemente estás haciendo un trabajo, una actividad de transmundana, de no sé qué, pero no es así. Ahora sí que de los dos testigos, dice el Lloyd en 7 puntos, de los dos testigos haz caso al principal. ¿Cuál es el principal? Tú que estás observando. El otro puede irse con la finta. Con la finta de que estás haciendo algo mundano o estás haciendo algo transmundano. Y a lo mejor para nada es así. Entonces, checar nuestros hábitos. Bueno, shamatha, checar nuestros hábitos. Recapitulación en ese sentido, ¿verdad? E irnos entrenando en este tipo de práctica, ¿no? En la que nuestro hábito es simplemente reaccionar. Es reaccionar ante un estímulo, reaccionamos. Eso es un hábito muy fuerte. Puede ser un hábito positivo o un hábito negativo, ¿sí? Ahora, hay que ver aquellos hábitos que nosotros vemos que sí tienen un efecto negativo y que ahora en nosotros son justamente muy reactivos, pues ahí es en donde tengo que poner el foco. Y va a llevar mucho tiempo porque los hábitos se tardan muchísimo en cambiar. Cualquier hábito cuesta mucho. O sea, cualquier hábito, por ejemplo, negativo, cuesta muchísimo trabajo porque está ahí implicado no solamente la mente, sino también aspectos neurológicos muy complejos. ¿Sí? Lo que es la recompensa inmediata. Sí, es muy adictiva la recompensa inmediata. Aunque tú sepas perfectamente que esto te hace daño, que tal conducta, que tal actitud te hace daño o haces daño a otros, el jalón para hacerlo de nuevo es enorme. ¿Se han fijado? ¿Sabes? Es que esto, ya sé, tengo comprobado que esto me hace daño, que a través de esto le hago daño a los demás. 1,000,000 de veces. No ha sido 1, ni 2, ni 5, ha sido miles de veces. Pero cuando se presenta la situación, está ahí otra vez. El impulso enorme a nivel neuronal, a nivel mental, que se refuerzan mutuamente. Se refuerzan, están interconectados. Muy difícil. Sumamente difícil. Entonces se requiere un enorme entrenamiento y muchísima paciencia. Y toneladas de comprensión y de compasión hacia nosotros mismos. Para no caer en, ay, otra vez, ay, qué barbaridad. Entonces nos sentimos culpables. Entonces la culpabilidad, en lugar de ayudar a entender y aclarar, la culpabilidad lo que hace es, de nuevo, cristalizar una identidad en este caso compulsiva, una identidad mala, una identidad pecaminosa, pecadora, aunque ahora ya no le llamemos así, pero en el fondo está, soy malo, soy pecador, soy terrible. ¿Ok? Entonces, darnos cuenta que vamos a necesitar mucha claridad, mucha estabilidad, mucha tranquilidad, mucha sabiduría, mucha comprensión hacia nosotros y mucho tiempo. Pero que lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Que esto es una carrera de muy largo plazo y quizá en esta vida no logre eliminar por completo esos hábitos
que sé que me hacen daño y que hago daño a otros. Tal vez no lo logre, pero por lo menos mi meta puede ser, voy a disminuirlos sustancialmente. Y si puedo erradicarlos, los voy a erradicar en esta vida. Pero si no, no me voy a sentir como desalentado o derrotado, o derrotada. Voy a decir, me morí peleando. Y no simplemente di, bueno, pues ya tengo este hábito. Total, todo el mundo se enoja, todo el mundo hace esto, todo el mundo roba, todo el mundo engaña, todo el mundo ofende, todo el mundo lastima. Pues yo también. Uh-huh. Sí, como pasa luego mucho en México. Pues como otros no pagan impuestos, pues yo tampoco voy a pagar impuestos. Esa es la lógica. Estás mal. Estás pésimo. Entonces, pues como otros engañan, pues yo engaño. Y así, ¿no? Entonces, decir, no importa. No importa lo que otros hagan. Yo sé que esto hace daño. Que otros lo hagan o que no lo hagan es irrelevante. Yo sé que para mi continuo mental, para este continuo mental, es dañino. Y si no hago algo al respecto, va a crecer. Recuerden, el karma es expansivo. Los hábitos, si no hacemos algo, para bien o para mal, aumentan. También los positivos, pues bueno. Pero los negativos, definitivamente, si no hacemos algo al respecto, o sea, los 4 poderes de oposición. ¿Se acuerdan de los 4 poderes de oposición? Otra vez, para los hábitos, los 4 poderes de oposición. Si conoces la práctica de Vajrasattva y la haces, pues Vajrasattva. Vajrasattva es maravilloso para romper nuestros hábitos negativos. Llamado karma negativo, pero llamémosle hábitos negativos. ¿Por qué? Porque está integrada la práctica de los 4 poderes de oposición. O puedes aplicar los 4 poderes de oposición simplemente así. O sea, te das cuenta de que cometiste una acción negativa, de palabra, de cuerpo, de mente. De inmediato dices, no, esto no está. Voy a hacer todo lo posible para reparar el daño. Voy a hacer todo lo posible para reorientar mi mente, que sea sana, que sea fresca, que sea otra cosa, que sea fuerte, que sea bondadosa, que sea compasiva. ¿Sí? Y voy a determinarme a ir reduciendo esto. Lo puedes hacer dentro de Vajrasattva o en 3 luces o solita la práctica de los 4 poderes de oposición. Si no tienes tiempo, a lo mejor no tienes tiempo para hacer Vajrasattva. Pero si tienes tiempo a lo mejor en la noche para decirte, híjole, haciendo así como un balance, ¿cómo estuvo mi día? A ver, esto estuvo bien, lo voy a reforzar. Esto lo voy a hacer. Eso sí también es muy importante. ¿Sí? Que eso se haga un hábito. ¿Sí? Cuando llegue la noche, en algún momento de la noche, tú dices, a ver, quizá antes de acostarte, ¿no? Antes de acostarte o cuando estás por cenar o después de cenar, cuando tú quieras. Entonces, no te vas a dar mucho tiempo, 2, 3 minutitos. A ver, voy a hacer un recuento, ¿no? De mi día, rápido. ¿Qué decir? ¿Cuáles fueron los highlights, ¿no? Positivos y los negativos. 3 o 2, los que quieras. O 1, no importa. A ver, no estuvo bien. Ahí aplican los 4 poderes de oposición. Esto no estuvo bien, me hace daño. No voy a tratar de trabajar esto, encontrar la forma. No sentirme culpable, sino decir, no, o sea, claro, soy un ser sensible, estoy enredado y estoy confundido y no sé qué es qué. Pues es natural. Pero eso que sea natural no quiere decir que no haga nada al respecto. Voy a hacer algo al respecto y voy a estudiar, voy a reflexionar, voy a practicar, voy a reparar el daño de ser posible y voy a reducir esto, ¿sí? De la manera en que pueda irlo haciendo. Tampoco con una expectativa irreal, ¿no? Ya en una semana, ya, nunca más voy a pensar así, nunca más voy a decir esto, nunca más voy, no, o sea, ponerte un tiempo razonable, ¿no? En un mes, 2 meses, 6 meses. Este año me determino a, por lo menos, pegarle en serio a esto y reforzar lo contrario.
¿Sí? Tomar refugio, bodhicitta, generar bodhicitta, es importantísimo. Para generar bodhicitta, que es de nuevo, hábitos, ¿vale? Es un buenérrimo, óptimo y excelso hábito. Los 4 inconmensurables. La práctica de los 4 inconmensurables. Ahí está el corazón de la bodhicitta. ¿Sí? Ese es un hábito maravilloso. Siempre estar generando benevolencia o bondad, compasión o comprensión, alegría empática, imparcialidad. Imparcialidad entendido por reconocer que todos y cada uno de los seres muy diferentes que sean a nosotros, inclusive especies diferentes a nosotros, o tipos de existencia diferentes a los nuestros, todos quieren ser felices, encontrar bienestar, todos quieren evitar el malestar. De hecho, esa es la base, la imparcialidad es la base. ¿Sí? Y cuando eso cada vez es más claro, pues por supuesto que nuestra conducta hacia nosotros y hacia los demás cada vez va a ser más sana, porque vas a reconocer, sí, aunque esta persona me trate mal, aunque esta persona sea desagradable, aunque esta persona o grupo de personas estén haciendo esto que es terrible, en el fondo, pues son más dignos de compasión, porque quieren ser felices y se están generando un problemón. Eso solamente los lleva a más malestar y más sufrimiento. Mientras más lo hacen, más se enredan y más se hunden en así como infiernos cada vez más profundos de paranoia, de odio, de racismo, de clasismo, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Se van hundiendo cada vez más. ¿Cómo puedo ser indiferente a eso? Uh-huh. Todos, desde los que son muy cercanos a los que son, pues todos. Entonces, 4 inconmensurables, excelente hábito de vida para generar bodhicitta. Es la base de la bodhicitta. Uh-huh. Si quieren generar bodhicitta, pues empecemos por los 4 inconmensurables, que parecen muy sencillos. Recuerden, los 4 inconmensurables parecen una práctica. Ah, sí, ya sé. Bondad y la compasión y no sé qué. Ajá. Y todos los seres, pero no nos hemos puesto a trabajar de verdad. Trabajar en, a ver, empiezo conmigo mismo, conmigo misma. Tienes que empezar contigo. No puedes empezar con el que te hizo más daño en tu vida. Tienes que empezar por ti mismo, Y a partir de ahí, aceptarte, aceptar tus fallas, tus vulnerabilidades, pero también aceptar tu potencial para el despertar. Aceptar que quieres ser feliz, realmente quieres ser feliz, pero muchas veces no sabes cómo. No sabemos cómo. Y queremos evitar el malestar, pero generamos justamente las cosas para el malestar. Entonces, muy comprensivos con nosotros, pero a la vez, decir, tengo este potencial para hacerlo. Y luego, mis seres más queridos, más cercanos, más entrañables, en los que es muy sencillo generar bondad y compasión y alegría. Muy sencillo. No tienes que practicar gran cosa. Prácticamente todos los seres humanos pues sienten una bondad y una compasión espontáneas y total hacia sus seres más queridos. Ahora, ese ser más querido puede ser una persona, puede ser otra cosa, puede ser otro animalito. ¿Sí? A lo mejor hay alguien que es muy, no sé, está muy dañado psicológicamente, pero a lo mejor quiere mucho a su mascota. No lo sé. Sí, a lo mejor no es a la mamá, pero quiere mucho a la abuela, o al abuelo, o al tío, o al papá, o a un hermano, o una hermana, no sé. ¿Ok? Entonces, ahí empezamos. Y luego, poco a poco, no, pero esto hay que hacerlo en el cojín de meditación, no como algo así nada más. Estar repitiendo, o sea, yo reconozco que así como yo quiero ser feliz, tú también. Y luego otra persona un poquito más lejana, y luego otra un poquito más lejana, ¿no? Y luego entramos en el terreno de los desconocidos, que son casi todos.
Casi todas las personas, casi todos los seres con los que alternamos son desconocidos. En una ciudad aquí, como esta, ¿cuántos seres? Ajá, dime, Julián. Sí, justo tenía la duda, Alan, Sí. de lo que hablabas la clase pasada de los 12 eslabones del Sí. surgimiento dependiente. O sea, tenemos las bases sensoriales y de ahí forzosamente sí surge el contacto y de ahí el avidez o deseo y de ahí el apego. Del contacto, la sensación. La sensación. Y decías que normalmente lo más fácil donde uno puede cortar, o sea, y como el contacto, pues es muy difícil detenerlo. Es un eslabón que es automático. No, pues tienes base sensorial, tienes contacto, claro. Pero del contacto a la sensación es ahí donde como que podemos trabajarlo Así más, es. tanto fuera del cojín como dentro del cojín. Así ¿no? es. Así es. ¿Y hay alguna otra parte de los 2 eslabones donde podamos como... Bueno, digamos, el ideal es la ignorancia, ¿verdad? El primer eslabón, cortarlo. Ese sería como paz, Okay. directo. Esa es la forma, ¿no? Okay. Sí, porque una vez que hay avidez, es muy difícil parar ese siguiente eslabón que es el aferramiento. Y de ahí, todavía más difícil parar la existencia. Una vez que está puesto en marcha eso, o sea, no digo que no se pueda. Bueno, puedes hacerlo en cualquier punto, pero digamos donde es menos complicado, no digo que fácil, menos complicado es en ese paso de sensación, de contacto a sensación. Quedarnos simplemente en la sensación. El entrenamiento que hicimos ahorita es ese, simplemente notas. Si hay una reacción, la notas. No vas a pelearte con la reacción, simplemente, dices, ahí hay una reacción, sueltas. Poquito, ok. A veces lo lograremos, a veces no, nos lleva práctica. Y por supuesto, el ideal es romper la confusión, el primer eslabón, porque de ahí viene, todos los otros efectos vienen de ahí, todos los demás. Sí, pues simplemente si hay confusión, pues hay formaciones kármicas. Sí, y el karma por definición es una actividad no despierta, es una actividad compulsiva, es una actividad, podríamos decir, programada, reactiva. No hay prácticamente nada de opción, muy poquita opción. Entonces serían esos 2 puntos. ¿Ok? También tenía la duda, o sea, ¿hay algún sutra o algún libro que nos recomiendes para entender más como los 2 eslabones? Hay un libro del Dalai Lama que se llama La Rueda de la Vida, The Wheel of Life, donde vienen explicados cada uno. Estaba pensando. También en el libro sobre. Es que estoy dudando si es en el primero o no. En el libro de los 4 nobles verdades de Geshe Tashi Tsering. Tiene toda una serie de libros muy buenos. Geshe Tashi Tsering, siempre lo recomiendo. Geshe Tashi Tsering con TS. ¿Sí? Están en inglés, pero también los encuentran en español. Tiene uno sobre los 4 nobles verdades. Me parece que ahí es donde habla sobre los 2 eslabones. Creo que sí. Creo que es ahí. Ahí o tiene otro donde probablemente también venga. Es que ya no me acuerdo si lo leí ahí o en el otro, que se llama Psicología Budista, Buddhist Psychology. Sí, de Geshe Tashi Tsering. Muy recomendables esos libros. Son muy serios, muy accesibles en un lenguaje que podemos entender. El libro del Dalai Lama a veces es un poquito denso. El Dalai Lama suele escribir de una manera más complicada. O sea, como que él habla desde, a veces como que en su infinita compasión se baja de nivel y entonces saca algún libro, pero si ustedes ven las... Sí, a veces ya dice, es que más simple que esto ya no puedo, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, los videos que hay en YouTube del Dalai Lama, donde da conferencias, te pasa por acá, ¿no?
Entonces, no, pues quién sabe qué está diciendo. Pues entiendo las palabras, pero no entiendo qué está diciendo. Entonces, La Rueda de la Vida de Wheel of Life es un buen libro, pero sí advierto que hay que estudiarle. O sea, no es de que, así que pues me voy a echar 15 páginas hoy, ¿no? Hay que ir página por página, casi párrafo por párrafo, ¿no? Pero yo creo que con esta visión que ya tenemos general, ya es relativamente más. Entonces, cualquiera de esos dos. Sí, claro. Nada más chequen, porque no me acuerdo el contenido. Bueno, si me esperan un momentito, puedo checarlo aquí. Deme un segundo, ver si está ahí o dónde está. ¿En cuál de los dos libros de Geshe Tashit Seiring? No recuerdo. A ver, déjenme ver. A ver, psicología budista. Un momentito. A ver, déjame ver en el índice. No, sí creo que está en... Sí, casi estoy seguro que está en el de... ¿cómo se llama? Que les acabo de decir. Las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades, ¿sí? Es que tiene 6 libros. Las cuatro nobles verdades. Tiene psicología budista. Tiene un libro sobre verdad relativa y verdad absoluta. Tiene otro sobre la mente del despertar, sobre la bodhicitta. Tiene otro sobre la vacuidad. Y tiene un último sobre el tantra. Todos ellos son muy buenos libros. Uh-huh. ¿Ok? Perfecto. Ok, déjeme checar nada más aquí. Solo una duda más. Sí. Como que hoy estaba leyendo el Mahabhastu y como viendo la vida del Buda y bueno, cuando también logra como el despertar que está en el... Sí. En el árbol y como en el bosque, como que bueno, yo siempre pienso como, pues sí, este tema como la renuncia para mí es como que pues, si te das a la naturaleza o las experiencias que yo he tenido, pues es un poco más fácil, como que en la ciudad estamos tan sobreestimulados con tantas cosas que el cliente, que esto, el otro, que tal. Totalmente de acuerdo, sí. Digo, inclusive hasta me voy de retiro, pero tengo que ahorrar para pagar el retiro, etcétera, ¿no? El samsara es omnipresente casi en todos lados. Bueno, tanto. Pero como, no sé, como que me queda un poco esa duda, como tengo como un gran anhelo de decir, bueno, ¿qué tanto? O sea, digo, el contacto obviamente lo podemos ver, pero cuando tienes tal cantidad de estímulos, ¿no? Nada más de salir a la calle, el metrobús, el metro, como que se vuelve más difícil el poner atención con tantos contactos, tantas sensaciones, tanta cosa. Sí. Y como delimitar, o sea, sí, digo, creo que también se debe de poder lograr, a pesar de estar en la ciudad, ¿no? Como estas imágenes de Tony en medio ahí del metrobús, en casa Tibe. Así es. Pero creo también ayuda mucho, ¿no? Como el tener como lugares o cierto retiro. Definitivamente, sí. De hecho, estar en la naturaleza, simplemente el estar en la naturaleza, aunque no sea quizá un lugar específico de retiro, mejor que si es de retiro, pero los lugares de retiro pues están en la naturaleza, pero el solo hecho de estar en la naturaleza es muy curativo. Es como que da ya de por sí una paz, sea en el mar, sea en el bosque, sea en la selva, sea en el desierto, donde tú quieras. Pero la naturaleza tiene esa cualidad, que aunque estén pasando muchas cosas, y no es que sea el mundo de Walt Disney tampoco, no, porque sabemos que hay depredadores y hay presas y está pasando cosas horribles, pero todo es justo, muy natural, todo fluye de una manera completamente natural. ¿Por qué? Pues porque lleva millones de años siendo así. Entonces, claro que es muy bueno ir a la naturaleza. Ir de retiro es muy importante también. Pero nosotros como seres urbanos no podemos estar de retiro, no tenemos la capacidad
económicas simplemente para estar de retiro. Entonces tenemos que ir aprendiendo a hacer como una especie de retiro interno. Un retiro interno. Una forma de retiro interno es seguir ¿cómo se llaman? Nuestros compromisos éticos de vida. Es una forma de retiro portátil, decía un maestro. ¿No? Porque necesariamente tienes que estar atenta o atento. Y a lo mejor no estás en el bosque, no estás en la cabaña de retiro, no estás aquí, ¿no? Pero estás atento a lo que piensas, a lo que dices, a lo que haces, y estás de retiro. Entonces tus sentidos por eso diría, hay que simplificar, ¿no? Que nuestros sentidos no se vuelquen. Claro que, pues sí, necesitamos estas cositas para sobrevivir, pues sí, ni modo. Nada más que tampoco se vuelvan una cosa que te esclavice. Tampoco se trata de eso. Entonces, ese equilibrio, hacerlo periódicamente, que es lo mejor, lo más recomendable, hacerlo periódicamente. ¿Sí? Y de ser posible, por ejemplo, inclusive en casa, dedicarle un sábado. Bueno, ya tenemos los retiros sabatinos, recuerden. Cada mes hay un retiro sabatino. Bueno, de perdida, algo así. Un día. Y ni siquiera es un día. Es una mañana, son horas, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es tu experiencia también me da como mucha curiosidad, que recuerdo que una vez creo que Alan Wallace le preguntó al Dalai Lama de que bueno, que estos tiempos son como muy caóticos, sobre todo esta sobreestimulación, que estamos siempre ¿no? expuestos, etcétera, o como la misma sadhana de Guru Rinpoche, ¿no? De los más oscuros de los tiempos. Pero como decía, bueno, aún así todavía es como posible lograr como el despertar, y creo que la respuesta que le das como, bueno, si practicas como Milarepa, lograrás resultados como Milarepa. Exacto. Pero también como que regreso bueno, pues entonces ya me voy a la cueva, ¿no? ¿Qué hago en esta? Es que el problema es que ya no hay cuevas. Para empezar, ya no hay cuevas. Pues sí. Ya nos acabamos las cuevas. O sea, lugares apartados como en el siglo XI en el Tíbet. Pues no, ya prácticamente no hay. Por otro lado es que más cueva que esta en la que ya estamos para meterle galleta, ¿no? O sea, ir en el Metrobús y generar bodhicitta y por exacto, ahí toda tienes. esa gente. Así es. Está bueno. Exactamente. O sea, es más que nada la actitud. Ahora, de nuevo, sí se necesita como un periodo de descompresión para que no estar tan arrastrado por tantos estímulos, porque sí te arrastran mucho. Pero tampoco idealizar, decir, la única manera que tengo de llegar al despertar es así. Pues no, porque ha habido laicos o sea, a lo largo de la historia del Buda Dharma, desde discípulos directos del Buda que llegaron a la liberación, hombres y mujeres, y que eran laicos también. Entonces, pero a la vez tampoco quiere decir que podemos llevar así tal cual una vida completamente ordinaria como cualquier otra persona, no, porque en general la mayoría de las personas no están su mente no está orientada a transformarse, a romper esos hábitos, sino a hacerlos más fuertes todavía. Es más, ni siquiera se cuestionan si esos hábitos son buenos o si son malos. No es que sean malas personas, simplemente o sea, la venda es todavía más gruesa. Nosotros tenemos una venda. La de ellos es todavía más gruesa. O sea, a lo mejor tiene varias capas. Entonces, sí, te diría equilibrio. Equilibrio, sobre todo, cómo llevamos nuestro día a día. Eso es muy importante. Y generar bodhicitta. Y para bodhicitta, como dice Aarón, no necesitas irte a la cueva. Es más, a lo mejor en la cueva no generas mucha bodhicitta porque o paciencia, ¿no? Como ahí esta famosa cuento o narración, ¿no? Del que se va a la cueva a practicar la paciencia y luego pues un maestro dice, a ver, voy a probar a ver si es cierto. Va y lo visita a la cueva. ¿Y tú qué estás practicando? Pues yo estoy practicando la paciencia.
¿Ah, sí? Ajá. Ay, pues a mí se me hace que eres un impostor. A mí se me hace que todo lo que estás haciendo es puro cuento. Y conforme iba oyendo a ese practicante, o sea, no lo podía creer lo que le estaba diciendo ese maestro y se iba poniendo cada vez más nervioso y más nervioso hasta que ya llegó al punto que y le empezó a gritar al maestro. ¿Cómo te atreves tú? Y el maestro súper tranquilo dijo, reprobado. Necesitas, porque en la cueva, ¿quién te va a sacar de quicio? ¿Quién te va a tocar tus botones en la cueva? Nadie. ¿Eh? Una rata, pero pues ni eso. No mucho. Entonces, tampoco hay que idealizar, ¿no? ¿Ok? A ver cómo estamos de tiempo. Ok. ¿Qué más? A ver. Entonces, estábamos viendo, digamos, consejos prácticos para que estas bases sensoriales que están ahí y los objetos que están ahí, que van a estar ahí, no darles un estatus ni negativo absolutamente ni positivo absolutamente, sino decir, ok, esta es una relación. El chiste es que esa relación que se va a dar necesariamente, esa relación sea lo más equilibrada y realista posible. Nada más. ¿Sí? No se trata, el Buda Dharma no se trata de negar el placer y buscar el dolor, ¿no? Eso es herencia de, como decía un maestro muy simpático que se llama Lama Surya Das, maestro de Nueva York, de origen judío, muy simpático. Y él decía que todos nosotros, aunque él es de origen judío, todos nosotros somos católicos en recuperación. O sea, porque traemos todavía, así como alcohólicos en recuperación, todavía traemos muchos patrones, muchas tendencias a decir el placer es malo y el dolor es bueno, ¿no? Lo mundano es malo y lo transmundano es bueno. Y estas categorías absolutas, ¿no? El trabajo es samsara y esto, no, pues el trabajo no necesariamente es samsara. Samsara es la forma en que tú estás percibiendo. Eso es el samsara. El trabajo no es el samsara. Porque un ser despierto, un ser liberado, un gente muy, muy, muy avanzada puede estar en un trabajo y no es samsara. Para esa persona eso no es el samsara, es una manera de ayudar a otros, ¿no? Es una manera básicamente de ayudar a otros, de trabajar justamente con la entereza, con la paciencia, con la generosidad, con la ética. Pues ahí es. Decía Tenzin Palmo, esta gran practicante, que alguien le preguntó aquí en Casa Tíbet que si justamente lo que tú estás preguntando, ¿no? Que si, pues que el tema y que los monásticos, que si la tienen más fácil o tal. Y ella le decía, ok, sí, en cierto sentido sí lo tenemos más fácil porque tenemos menos estímulos. Y entonces es relativamente más sencillo. Pero ustedes que no son monásticos, no son monjes ni monjas, pues el reto es mayor, pero el mérito también es mayor. Precisamente porque no tienen tantas condiciones favorables, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos y cualquier resultado, aunque sea relativamente pequeño, es muy bueno, es muy loable, es lo que debemos de. Ajá, dime. ¿Y cómo alguna sugerencia para mantener la motivación cuando el reto es mayor? Ya, leer el capítulo número... Déjame ver cuál es. ¿El 7? Sí, el capítulo 7 del camino de vida del Bodhisattva de Shantideva. Capítulo 7 del camino de vida del Bodhisattva de Shantideva. En cualquiera de las versiones que ustedes quieran, porque hay 1,000,000, la que quieran, es buena. Leerlo y leerlo y leerlo, porque ahí está justamente. Necesitamos entusiasmo. Precisamente para cuando las cosas se ponen complicadas o la situación es difícil o vivimos momentos muy duros donde no nos están saliendo las cosas, la práctica no sale,
o tenemos muchos problemas económicos, emocionales, sentimentales, laborales. ¿Cómo hacemos ahí? Porque eso inevitablemente va a pasar. Y aunque seas practicante, eso va a pasar. Eso nos va a suceder. Mantener esa motivación. Y Shantideva lo va organizando de una manera muy bonita, lo va desglosando de una manera muy bonita. Hay un libro específico muy bueno que yo recomiendo mucho. Un libro que habla específicamente sobre el capítulo 7. Es un libro de un gran maestro que se llama Tsigar Kongtrul Rinpoche. Tsigar Kongtrul, con D-Z-I-G-A-R. Tsigar Kongtrul con K. Kongtrul. Tsigar Kongtrul Rinpoche. Y se llama, no sé si esté traducido, se llama Diligence, justamente. ¿Sí? Se los recomiendo como libro casi de texto, de cabecera, porque su estilo es muy profundo, pero muy accesible. Aunque él es, no sé si él es ya tibetano o nacido en la India, pero de familia tibetana, me parece. Bueno, pero ha vivido en Occidente mucho tiempo, está casado con una maestra budista, ¿no? Occidental. En fin, conoce muy bien nuestra mentalidad. Que a veces un maestro como más clásico, digamos un tibetano clásico, no es que no tenga valor, muchísimo, pero a veces algo, como se dice, lost in translation, algo se pierde en la traducción. No me refiero a la traducción de las palabras, me refiero a la traducción del punto de vista, de la cultura, de valores que nosotros como que no, a veces es al revés. Sí, para los tibetanos el tema es al revés de con nosotros. Para los tibetanos es bájale al ego, porque tienen culturalmente un ego muy fuerte. Son un pueblo muy guerrero, muy fuerte, muy aguerrido. No son así como humilditos y yo no valgo nada. No son así. A ver, pues son mongoles, o sea, son esos pueblos que arrasan, tienen una confianza total, demasiada. Entonces por eso los textos dicen, a ver, bájale 3 rayitas. Ahora, eso lo pasas a Occidente, en donde en el tema casi en todos lados de Occidente es al revés. Baja autoestima, falta de confianza. ¿Sí? En grados mayores o menores, en diferentes partes. Y México es parte de una cultura occidental, aunque somos una cultura mestiza, pero predominantemente somos una cultura occidental, simplemente por los valores cristianos y demás. Entonces, si dices, voy a aplicar la misma fórmula que le dan a los tibetanos, a nosotros, no, pues vas a acabar en el hoyo y como dicen en el norte, y cavando. En el hoyo y cavando, ¿no? Entonces vas a tener menos autoestima, y necesitas una dosis de autoestima. Y ese es entusiasmo, esa seguridad. Yo lo puedo hacer. No yo, porque soy la gran cosa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué me falta? ¿Tengo una mente? Sí. ¿Que tiene una naturaleza despierta o con capacidad para llegar al despertar? Sí. Entonces, tengo enseñanzas, tengo la intención, tengo la conexión, tengo el tiempo, tengo los recursos. ¿Qué estoy esperando? Entonces, ese es muy bueno para fortalecer, justamente porque el camino es, como diría la canción de los Beatles, largo y sinuoso. Long and winding. Largo y sinuoso. No sabes, todo parece que está muy bonito y a la vuelta de la esquina, ¡zas! Al ratito, cuando sales de aquí, te llega un mensaje de texto. ¿Algún problema? Sí, literal. Después sales así como en las nubes de aquí, al punto de llegar al 10º bumi. Y ¡zas!
algún problema en tu casa, con tu pareja, con la mascota, con el, ¿no? Del trabajo que te llamaron, que no sé qué, que hay una emergencia, que córrele, que, híjole. Entonces necesitamos esa guía para largo plazo. Ese es, ¿sí? Entonces, muy recomendable, ya sea que lean el capítulo 7 de Shantideva, del Camino de Vida al Bodhisattva, o mejor aún, es el libro de Chigar Kongtrul Rinpoche que se llama Diligence. Diligence se llama. Es bastante nuevo, salió este año, me parece. ¿Este año o el año pasado? Tiene muy poquito tiempo. Diligence. ¿Sí? Creo que aquí todos leen inglés, amor. No hablan inglés, pero todos hablan inglés. Aquí estamos ya una cultura básicamente, por lo menos urbanamente somos una cultura bastante, no sé si bilingüe, pero por lo menos le intentamos. ¿Sí? Pues no por nada estamos aquí al lado de la potencia militar todavía del mundo. ¿No? Ok. Bueno. Pues vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Y vamos entonces ahora. Primero a la de la consecución, la súplica para la consecución de nuestros deseos. ¿Ok? ¿Todos están? Muy bien. Una súplica al preciado maestro de Udiyana para la satisfacción espontánea de nuestros deseos, revelada por Yigmenuden Dorje Tsongter Kunsang Nima. Emaho, en la montaña gloriosa en el reino puro supremo del suroeste. Tú eres Guru Padmakara, encarnación de todos los jinas, los victoriosos. Por favor, escucha mis plegarias y mira bondadosamente a todos los seres de esta era degenerada, en estos los más oscuros de los tiempos. Sobre el asiento del loto y un disco solar y lunar en la coronilla de mi cabeza, tú eres mi maestro raíz, el preciado Gurú de Udiyana. Rodeado por los maestros de los linajes orales, te ruego, purifiques mi karma negativo, confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos sean espontáneamente satisfechos. En el palacio del este, hermoso de contemplar, tú eres el Buda de la medicina, preciado Gurú de Udiyana, rodeado por los 8 señores médicos con su séquito de Vidyadharas. Te ruego, pacifica todo tipo de enfermedad. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos sean espontáneamente satisfechos. En el palacio de llamas resplandecientes de sabiduría, tú eres el más supremo Jeruca, preciado Gurú de Udiyana, rodeado por deidades airadas, masculinas y femeninas. Te ruego, confiéreme el logro de los siddhis, confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el palacio puro y celestial de la luz de 5 colores, tú eres el señor de las dakinis, preciado Gurú de Udiyana, rodeado por dakinis mundanas y de sabiduría. Te ruego, disipa todos los obstáculos externos e internos. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. Sobre un trono ocupado por enemigos perversos y fuerzas subyugadas, tú eres el Señor de los protectores, preciado Gurú de Udiyana, rodeado por protectores de Dharma, mundanos y de sabiduría. Te ruego, pon fin a los conflictos violentos de nuestra era turbulenta. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el palacio de tesoros siempre preciosos, tú eres la fuente de los siddhis, preciado Gurú de Udiyana, rodeado de deidades de riqueza y abundancia, así como de los señores de tesoros. Te ruego, deja que desciendan los siddhis como la lluvia que se precipita del cielo. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el reino del Tíbet, la tierra de las nieves, tú eres el subyugador de demonios, preciado Gurú de Udiyana, rodeado por los 8 comandados y los señores de la tierra. Te ruego, repele a los ejércitos de nuestras fronteras. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el palacio del gran gozo, resplandeciendo con luz de loto, tú eres el señor Amitabha, preciado Gurú de Udiyana,
rodeado por los Budas y sus herederos a lo largo y ancho del espacio. Te ruego, guíanos al reino de la luz del loto. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. Y recitamos 21 veces el mantra de Guru Rinpoche. Om Mahum Bensa Guru Pema Siddhihum. 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 Om Ahum Bensa Guru Pema Siddhihum. Om Ahum Bensa Guru Pema Siddhihum. Om Ahum Bensa Guru Pema Siddhihum. Contrarresta las apariciones conjuradas del sol, la luna, los planetas y las estrellas arriba de nosotros. Contrarresta las acciones negativas de los señores de la tierra, de las nagas y de los nien, los espíritus de la enfermedad bajo nosotros. Contrarresta el daño proveniente de los zen y mamos intermedios. Destierra todos los tipos de enfermedades asociadas con los 4 elementos. Contrarresta todos los ejércitos provenientes de todas las direcciones del espacio. Maraya, vio, retrocedan. Y ahora las dedicatorias del mérito. Sonam di tamche sikpani topne nyepe danam pamyene gyekanachi bala tapchukpai sipe tsole dolwar sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la enfermedad y la muerte. Chanchu Semcho Rinpoche, Makye Panam Ke Gyurjik, Kyepa Nyampa Me Paryang, Kongne Kongdu Pelwar Sho. Que la preciosa bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muchas gracias a los que están también viéndonos desde otras partes, desde sus casitas. Que tengan una linda semana, descansen hoy y buen regreso a casa. Gracias, nos vemos el próximo lunes para nuestro cierre estelar. Gracias, Angie.